Instituto Universitario Everest, licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación, materia Rehabilitación Pediátrica y Geriátrica. Docente, licenciado Gabriel Corte Hernández. Alumna, Andrés García Blenzo. Número de lista 3, papel del fisioterapeuta ante el niño y el anciano maltratado. Dentro de la introducción, el ser viejo corresponde a un periodo vulnerable en la vida del hombre. Al igual que la niñez, puesto las sanciones constituyen a un grupo de edad expuesto a mayores riesgos, que ellos necesitan cuidados especiales como lo son la protección y asistencia médica, legal y social. Desde siempre sabemos que los niños, las mujeres, los discapacitados y los ancianos son víctimas de violencia familiar. Este fenómeno, que no es nuevo en cuanto a su frecuencia, va en aumento de acuerdo a las víctimas potenciales y para ser agresores han provocado la necesidad de investigarlo más a profundidad. Por otra parte, con el transcurso del tiempo, las relaciones familiares han ido combinando cuando los hijos abandonan. Por estas y más absorciones se dan las propias vidas que deben de tener las personas. Con frecuencia, la intervención profesional en caso del maltrato o a gerentes resulta primordial para los sistemas integrales que presentan sus servicios a familiares como este problema. Lo esencial para el manejo de este tipo de situaciones es que los equipos multidisciplinarios trabajen en defensa de los derechos del anciano y sean divulgados a toda la sociedad para mejorar la actitud de esta hacia todas las personas de edad avanzada. El maltrato refleja el resentimiento y la ira por tener que atender las necesidades del otro y por la incapacidad de cumplir el rol protector. Este, como sabemos, es el resultado de un conflicto familiar proyectado sobre el anciano. Es cuando el miembro empieza a adquirir venganza sobre el cuidado del adulto mayor y comienza a vengarse sobre él. El maltrato de ancianos en todas sus formas es el reflejo de una familia con problemas y de una sociedad que, directa o indirectamente, no proporciona los medios para hacerle frente. La familia es el cristal donde se forja la personalidad desde el niño, desde individuos. El ámbito es donde las personas adquieren una cierta capacidad o se puede decir que un estado emocional. ¿Cómo puede ser que en el lugar donde adquiriste ciertos valores, dulzura, seguridad, amor, puedan encontrarse de forma negativa? Dentro de los tipos de maltrato, las distintas formas que adopta la violencia dentro de la familia muestra que cualquiera de ellos dentro de ella puede ser tanto víctima como victimario, más allá de su edad y de su sexo. Dentro de las formas más frecuentes del maltrato pueden entrar el físico, verbal, psicológico, financiero, violación de los derechos y abandono. Dentro del maltrato físico, este acto de violencia produce daño físico, si bien es más difícil de definir, por suerte el menos frecuente. Dentro del maltrato psicológico se manifiesta en forma de insultos, agravios que de una u otra manera subestiman al anciano, pero cualquiera de estas causas del maltrato saben que pueden llegar o generar más allá de un problema serio, tanto como es la depresión, el aislamiento o llegar a casos extremos como lo es el suicidio. Dentro del maltrato financiero o económico, por una parte, en cuestión cronológica, los ancianos son a veces desapoderados de la administración de sus bienes por sus familiares más jóvenes, como lo son sus hijos o nietos, que suelen quedarse con ciertas propiedades o herencias familiares que no les corresponde, cuentas bancarias o establecimientos. Dentro de la violencia institucional, usando los intermediarios en instituciones geriátricas, las instituciones agravan porque no solo sufren el impacto de la marginación y el desarrollo social, sino que en la mayoría de los casos el personal que los atiende no recibe ningún tipo de capacitación que obra tanto en la violencia del anciano. Esto corresponde a ciertos abusos para el maltrato y el poder del no servicio. Dentro de la violencia estructural, en la configuración arquitectónica de la mayoría de los casos donde viven, se tiene previsto la adaptación y la seguridad que posibilite la autonomía de la vida del paciente. En conclusión, las diversas modalidades del maltrato que sufren o pueden sufrir los ancianos son suficientemente dramáticas como para que los familiares concienticen en ellas. También hemos detectado que para observar algunos de estos casos debemos decidir por el adulto mayor y no con el
de producir un deterioro grave de su calidad de vida. Es incuestionable el abuso y el maltrato que se le brinda al paciente. Nosotros proponemos como objetivo la disfunción de la existencia de la problemática, que más bien se limite a la narración de hechos y violencias, que no constituya estrategias como la educación, concientización y prevención del maltrato en el anciano. Por otro lado, el maltrato en los niños incluye discapacidades, también un tema crucial en la salud pública. A este efecto, en este informe, los discapacitados y necesidades especiales que se adquieren incluyen todo espectro de alteración física, intelectual y tanto emocional. Tanto los datos que prevalecen en el maltrato de los niños están limitadas por variables definiciones de la discapacidad y carencias de métodos uniformes que se clasifican en el maltrato. Esta evaluación del maltrato de niños. Cualquier daño o maltrato intencional infligido a niños menores de 18 años se considera maltrato infantil. Por ende, el maltrato infantil adopta distintas formas que suelen presentarse al mismo tiempo. En general, las causas de abuso y negligencia de los niños con discapacidades son las mismas para todos los niños, aunque varios elementos pueden aumentar el riesgo de abuso de niños con discapacidades. El maltrato físico infantil se produce cuando alguna persona de manera deliberada daña o pone en riesgo la integridad física del niño. En algunos signos y síntomas del abuso físico son lesiones inexplicables, como moretones, fracturas o quemaduras que ocasionan habitualmente en el estado físico del niño, lesiones que no coinciden con la explicación dada que insinúan cada uno de sus familiares o personas cuyo maltrato ocasionaron. En el abuso sexual infantil, en toda actividad sexual con un niño, como toca tener contacto oral, genital, mantener relaciones sexuales, explorarlo sexualmente o exponerlo a material pornográfico, dentro de ello comparten conocimientos sexuales inapropiados para la edad del niño, embarazos o una infección de transmisión sexual, sangre o ropa interior del niño con declaraciones que sufrió abuso sexual, contacto sexual inapropiado con otro tipo de niño u otro tipo de persona muy allegada al niño. Dentro del maltrato emocional se supone que el ofensor, víctima o victimario ataca a la persona. El bienestar emocional del niño comprende ataques verbales y emocionales, como desvalorizar y reprender continuamente al niño, al igual que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo. Dentro de los signos y síntomas del desarrollo infantil encontramos pérdida de la confianza en ti mismo o de la autoestima en el niño. También encontramos aislamiento social o pérdida de interés o en el entusiasmo, cierta depresión o evita ciertas situaciones como negarse a ir a la escuela o tomar el autobús escolar, búsqueda desesperada de afecto, bajo desempeño escolar, pérdida de interés en la escuela, pérdida de habilidades de desarrollo previamente adquiridas. Dentro del maltrato médico infantil se produce cuando alguien brinda información falsa sobre una enfermedad en el niño que requiere atención médica, sometiéndolo a un riesgo de sufrir lesiones y recibir ciertas atenciones médicas innecesarias. Dentro del abandono infantil consiste en no proporcionar alimentos, refugio, afecto, supervisión, educación o atención médica dental adecuadas al niño, que proporcione un abandono total en la influencia de él. Dentro de los síntomas, el niño presenta aislamiento con todos los amigos dentro de las rutinas diarias como jugar, salir a correr, conversar. Cambios en el comportamiento como agresión, enojo, hostilidad, hiperactividad o cambios en el rendimiento escolar. Depresión, ansiedad o miedo insinuales de la pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Aparentemente, falta de la supervisión, ausencia frecuente en las escuelas, rechazo, intentos de huir de casa o comportamiento rebelde o desafiante, daño a sí mismo o intento de suicidio. Dentro de la conclusión, en muchos casos el maltrato infantil es perpetrado por una persona conocida y de confianza del niño. A menudo es uno de los padres o familiar muy cercano. Si tiene sospechas de que el niño no puede ser víctima del maltrato infantil, las autoridades competentes se debe informar. ¿Por qué? Porque el niño puede sufrir cualquier tipo de actividad infantil. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero hayan quedado conclusas sus preguntas o respuestas o dudas.